Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, bienvenidos a Ronda de Editores. Estamos como siempre transmitiendo en vivo desde la cúpula del CCK. Y antes de presentarles la mesa que nos acompaña esta noche de periodistas, agradecer y mucho a la revista Noticias, a Editorial Perfil, la distinción de esta semana, la cual me destacaron, pero por el trabajo justamente acá en la televisión pública en Ronda de Editores. Y hacerlo extensivo, por supuesto, a todos los periodistas, colegas que todas las semanas de los medios más diversos vienen a participar aquí a Ronda de Editores. Así que muchas gracias a la gente de Noticias. Y ahora sí, les presentamos nuestros invitados en una semana que cierra prácticamente el año en lo político, aunque queda por definir la batalla de ganancias en la Cámara de Diputados. En el Senado, perdón. Hubo una gran discusión esta semana de tema de educación. Rara vez se filtra en la agenda educativa el tema de la educación. Tuvo que ver con las evaluaciones internacionales PISA. Está con nosotros Luciana Vázquez. Ella es periodista del diario La Nación, especializada en educación justamente, y advirtió que no solamente había habido problemas con la muestra nacional, sino también un entrenamiento, un coacheo a los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron un rendimiento así excepcional y fuera de lo común. Está también Hernán de Goñi, director periodístico del diario El Cronista, los diarios económicos que salen de lunes a viernes y que cerraron la semana, por supuesto, con todo el debate aún pendiente de qué es lo que va a pasar con el proyecto que salió de ganancias de la Cámara de Diputados. También economista Alejandro Berkovich, columnista del diario BAE, viene por primera vez a Ronda de Editores. Seguimos con nuestros invitados. Martín Granowski, columnista de Página 12. Hoy Página 12 trae en tapa lo que fue la marcha del día de ayer por el Día Internacional de los Derechos Humanos y un renovado reclamo por la libertad de Milagros Salas de determinados organismos de derechos humanos. Pablo de León, periodista del diario Clarín. Clarín hoy cuenta, vamos a charlar de eso, que Macri tiene previsto hacer una suerte de chequeo, de control a través de un sistema de computación de cómo van sus ministros con los distintos proyectos que tienen que ir sacando adelante. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bien. Parece que el año termina, pero no termina, ¿no? No se va más. Macri hizo este festejo raro, igual, en redes sociales, ¿no? Menos de un minuto. Hoy dice, nació el populismo cool, Beatriz Arlo, ¿no? Noticias, donde cuenta un poco este mecanismo de, en lugar de un acto, internet. Raro. Es el primer gobierno de Facebook, se lo dijo la CEO de Facebook a Macri en Davos. Le dijo, estoy contenta de conocer el primer gobierno que llega al poder gracias a Facebook. Y es como se promocionaron también, ¿no? La campaña, Durán Barba, Marcos Peña, es ahí. Y igual Macri no, que insiste, viendo ¿no? las dificultades que hay en el país, más en lo económico, a mí me parece bien que no haya un festejo. Me parecería malo que hubiera festejo, actos y un montón de pompa y grandes cenas. Es cierto lo que dice él del gobierno de Facebook, pero es mejor una cosa austera, una fotito y no mucho más. Me parece que tiene que ver, es una buena señal en medio del problema económico. Ahora, también es una señal de ratificar la idea de más, ¿cómo es que lo decía Durán Barba? Menos comité y más Twitter, ¿no? Porque él dice, en lugar de cuando se está dando una discusión dentro del gobierno, si no le falta política y si eso hizo que perdiera el último debate en diputados, vuelven a las redes sociales como ámbito de contacto con sus votantes, ¿no? Y lo que hacen es evitar, me parece, disputar la calle, ¿no? Que es la otra cosa. Claro. Pero, disputar en términos de forcejeo, de cantidades, de evaluaciones, de medidas, es directamente no rankear ahí, ya que estamos en el tema de las pruebas PISA, serían las pruebas calle. En las pruebas calle no participan. No con lo cual, participan. directamente no hay participación. Claro. Y también hay algo interesante en el video desde la cuenta de Casa Rosada en Twitter, que dura 1 minuto y algo. Las figuras que aparecen, que se ve, no hay palabras, no hay cifras, no hay nada, no hay ningún guión escrito en la pantalla, son solo imágenes una tras otra. Aparece Vidal, aparece Frigerio, aparece Carolina Stanley, aparece Peña, Esteban Bullrich y Larreta. O sea, las exclusiones son interesantes, pero la frutilla de la torta es la imagen con la que cierra la celebración del festejo de un año de gobierno, que es el éxito de Del Potro. Del Potro en la Casa Rosada. Juntos en equipo, la Sí, idea de... pero no es un éxito del No, gobierno. No, claramente, no precisamente. Es muy interesante, es como una especie de cercanía emocional, pero no conceptual, una discusión conceptual sobre gobierno. Claro, y los que quedan afuera es Prat Guy, ¿no? Eso señalabas. Bueno, también me parece que los actos tradicionales, cuando uno mira qué hubiera sido no festejar en Facebook, también muchas veces son actos en donde
se genera un ranqueo de la militancia, ¿no? A ver quién mueve más, con qué recursos contás, quién... Yo creo que el macrismo no es eso. O sea, hubiéramos estado criticando si pagaron micros, si contrataron gente para que mueva, si fueron pocos. Digo, en definitiva es aceptar lo que son. O sea, que como decía Ale, son digamos, un movimiento que tiene más seguidores en las redes sociales que en la calle. Eso es, creo que, clave, y además que un poco es el lugar en donde la realidad la pueden administrar mejor. La calle a veces es dura porque te contesta, digamos, y creo que en eso, por eso también no vemos un acto público del macrismo en este primer año. Lo del spot me quedé pensando en hacer un anticipo de la lista. Claro, de los que van a ser candidatos, ¿no? Sí, claro. Puede ser. No sé, Aranguren no lo van a poner de candidato, me imagino. Bueno, Frigerio es una figura clave en la negociación con los gobernadores, ¿no? igual fue raro porque esta semana que hacía tanta falta Frigerio estaba en China, ¿no? Negociando créditos en un momento en el cual le están diciendo te pegaron, o sea, todavía se discute si fue buena o mala la estrategia de ir a la Cámara de Diputados con un proyecto propio sin tener los números. Emilio Monzó dice, el presidente de la Cámara de Diputados, a mí no me miren, yo les avisé que venía mal si íbamos ahí. Fue una mala semana para Monzó, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando ahora es otra vez negar la política. Él salió fuerte por perfil, avisó, mostró las dificultades que había, pero creo que hoy en día no solo se ratifica a partir de Chapadmalal esto, sino que aparte esta línea de sumar peronistas de lo anterior, quedó totalmente y definitivamente descartada. Le iban a decir, ¿qué nos vas a traer? ¿Alguno de los que esta semana nos pegaron un golpe durísimo con ganancias? Impostor, le dijo, ¿no? De eso yo no sé si tiene vuelta la ruptura política de Macri con Massa. Ruptura en el sentido de no cortarlo, la búsqueda de que sea un aliado en la Cámara de Diputados, sobre todo, ¿no? Supongo que en parte es lo que le convenga a Massa y lo que le convenga a Macri también, ¿no? Lo que le vaya conviniendo. Y cuáles son las perspectivas para el 2017. Digo, yo no sé cuántos hubieran dicho que el tándem Marco Labaña, Axel Kicillof iba a ser un tándem clave de la política argentina y de la negociación política argentina, como viene siendo hace bastante tiempo y como terminó siendo esta semana. Lo cual no quiere decir, me parece, o sí, no lo sé, que sea Cristina Kirchner, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa. Me parece que es difícil, pero hay una serie de movidas en segundas líneas, en terceras líneas, que son o toleradas, o alentadas, o escuchadas, o auspiciadas a veces, pero de hecho, lo sean o no lo sean, van adelante. Me parece que está generando una dinámica nueva. Al gobierno le puede pasar lo que le pasó al peronismo sobre el gobierno entre la primera y la segunda vuelta. Lo que Alejandro Grimson, el antropólogo, definió como el pecado de subestimar. Tal vez el gobierno esté subestimando al peronismo en su conjunto. Al peronismo en su conjunto. Ahora, el proyecto, dicen, es una irresponsabilidad fiscal, es ridículo. Además de que no le gustan los impuestos que crearon, lo que dicen es que tampoco alcanzan para cubrir el bache fiscal que generarían. Mira, viene con unos cuadritos. A ver. Primero, irresponsabilidad es, según el cristal con que se mire, haber bajado las retenciones al agro, haber sacrificado 60.000 millones de pesos de recaudación, haber sacrificado las retenciones a la minería, otros 3.000 millones de pesos, o esto. Para ponerlo en perspectiva, las LEVACs, que son un negocio para los bancos fenomenal, el doble que el año pasado, 140.000 millones de pesos en intereses, va a costar el doble que este proyecto opositor de ganancias, con todo lo irresponsable que puede hacer. Aparte de eso está la discusión, o sea, eso es una cuestión de prioridades, no es una cuestión de responsables o irresponsables. Y lo otro es la cuestión de la justicia o no del impuesto. Y a mí me parece que el impuesto no necesariamente está mal que 2 millones de personas lo paguen. Acá hay mucha demagogia de Massa, del kirchnerismo, que antes había dejado un impuesto donde todos pagaban la misma categoría. Lo mismo un petrolero que ganaba 50.000 pesos que un CEO que ganaba 1,5 millones. O un docente que entraba justo. Que justo por 35 lucas. Ahora, lo que está mal sí es que el docente que entró a penitas a pagar ganancias vaya a la misma alícuota que el CEO que gana 1,5 millones por mes. Eso es una discusión separada del costo fiscal. El costo fiscal, el gobierno ya demostró que para algunas cosas está muy dispuesto a sacrificar ingresos. María, yo creo que... Pero el gobierno llega a este punto, ¿no, Hernán? Perdona, donde Macri está diciendo, listo, ya más déficit fiscal no puedo tomar. Es como que llegó al final de una discusión. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que el gobierno no está diciendo no a un proyecto de reforma de ganancias, sino a cruzar un límite y con un financiamiento que tal vez no sea el más conveniente. El proyecto oficial tenía un costo de 48.000 millones. Estaban dispuestos a sumarle los impuestos al juego, con lo cual le sumaban 6.000 millones más de colchón.
ahí estamos llegando a 54.000. El proyecto opositor está en 65.000 millones de costo. Hay una diferencia de 10.000, 11.000 millones entre lo que sale un proyecto y otro. Y después está en cómo se recupera o cómo se baja. Acá lo que hace propaganda el masismo es que ellos tienen más alternativas para generar ingresos, como para que incluso sea menos duro fiscalmente que el proyecto del propio gobierno. Impuesto a las mineras, plazo al juego, fijo de más a de la renta 1,5 millones de financiera. pesos, Yo al lo que juego. creo que hay una subestimación de los recursos que incluye el proyecto de la oposición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, propone cobrar un impuesto a las operaciones que hicieron por el dólar futuro del año 2016. O sea, es una operación por un único año, de las cuales muchos ya pagaron 35% de ganancia. Después propone gravar los depósitos bancarios. Y algo que no está como recomendado como en ningún lugar del mundo, digamos, porque las personas jurídicas, o sea, las empresas ya pagan impuesto a la renta financiera. Los que no lo pagan son las personas comunes. Entonces, digo, en este momento donde la Argentina no tiene un sistema financiero grande, digamos, poner un impuesto al depósito bancario, digo, me parece que no tiene sentido. O sea, lo que creo que coincido es que todo el mundo está de acuerdo en que necesitas un esquema nuevo para ganancias. Pero no sé si necesitas estirar tanto digamos, el límite del financiamiento como para decir, bueno, podemos hacerlo mejor el año que viene. Pero Ahora, ese es el otro, ¿no? hagamos algo. Parece que Macri dice dos cosas. Por un lado, esto me perjudica en el déficit, me genera más déficit y no recaudo, y además el tipo de impuesto que ustedes proponen va al revés de todo lo que quiero hacer yo, que es atraer capitales, y ustedes me vuelven a poner impuestos a la minería, al tema, ¿no? Bueno, Creo que la respuesta que dan es que exactamente eso, es una manera de competir con la región que es mucho más, liviana en términos impositivos para la minería, por ejemplo, ¿no? Claro, como que le giran la agenda, o sea que no solamente le cambian el proyecto de ganancias, sino que es un proyecto que le cambia la agenda económica, que Sí, un poco pero- se la cambia, ¿o no? por eso digo, y sin ánimo de acaparar, la verdad que hay una discusión política, me parece algo teñida de demagogia y de tribuneo, y por otro lado una discusión económica muy seria que hay que separar, lo dijo Machinea el otro día, que es cuánta gente paga impuestos a las ganancias. En Estados Unidos casi la mitad de la gente paga impuestos Sí. a las ganancias. En Brasil pagan más que acá. El tema es cuánto Sí. pagan. Si acá pagan 2 millones de personas, bueno, la discusión es cuánto tienen que ¿Qué pasa? pagar y cuánto no. No, además Macri viene de prometer en campaña ningún trabajador debe pagar ganancias. Claro, O Ahí sea, esto que va. vos ahí es- tomo el término que Isabel, lo de subestimar, ¿no? Si el gobierno decía, bueno, nosotros era uno de estos caballitos de batalla, aparte apunta a un público donde tenía sus votos, digo. Sí, ¿por es qué? un público, es el electorado, ¿no? Obviamente, si, al no avanzar con esto, hay un montón de su electorado que dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no hicieron políticamente un plan que ahora dicen, no, lo prometimos a 3 años? Bueno, ¿por qué no hicieron un plan a 3 años? Dijeron, bueno, la bomba económica que nos dejaron nos permite este primer año solo hacer esto, pero el segundo hacemos esto y el tercero, ¿cómo hablan de la inflación o no? Entonces digo, ahí vuelve a aparecer esta cuestión política de subestimar la relación con el peronismo y a pensar que porque generaba Monzó algunos vínculos en diputados y la relación del gobierno con Pichetto le iba a resolver prácticamente la vida. ¿Y ahora qué hace Pichetto? Vos decís ahora que hace el Senado. ¿Qué hace el Senado? Miguel Ángel Pichetto, Pichetto, titular del nadie, Frente para la nadie. Victoria, Pichetto es el que que es tiene el el joystick. interlocutor, ¿Qué ¿no? hace el Con- joystick? ¿Qué hace el pasa? Senado? Sí. Pronóstico es difícil, pero lo que también parece improbable, no digo imposible, improbable es que si en diputados hay un dictamen, el Senado haya en este caso un dictamen distinto. Si la lógica política se repite, si la lógica política de unidad del peronismo en este aspecto, no digo que en todos, se repite, en el Senado debería repetirse el mismo resultado. Bueno, como es coparticipable ganancias, es obvio que la estrategia del gobierno es decirle a los gobernadores, son ustedes los que se van a desfinanciar, ¿no? Ella salió, María Eugenia Vidal, planteando que la reforma anterior había tenido un costo, una nota de Clarín de hoy, de 3.400 millones de pesos. Ella dice que Hablamos de la suba del mínimo no imponible que el gobierno aplicó en febrero de este año. Exacto, dice, eso le costó a la provincia de Buenos Aires, dice María Eugenia Vidal, 3.400 millones de Exacto. pesos, no puedo seguir tomando este tipo de pérdida en mi recaudación. Y para este proyecto, Sale ella como caballito más o de menos batalla, ¿no? 2.800 millones es el costo para la provincia estimada. De Buenos Aires. Sí, 2.000 para Córdoba. O sea, son cifras grandes que te obligan a ir, decir, bueno, está bien, políticamente querés bancar el proyecto, el año que viene vas a tener que saber tomar deuda. Más caro porque el mundo no te presta al mismo interés ahora que ganó Trump. Digamos, hay que decidir si vas a jugar a la política o vas a jugar
a tu equilibrio fiscal, digamos. Los gobernadores tienen la palabra ahí, claramente. Hoy hay una nota interesante en La Nación que dice que tampoco es tan lineal la relación de los gobernadores con los senadores, que varía de provincia a provincia. Claro, no es que Lipschitz, por ejemplo, tiene 2.400 y no tiene un senador, con lo cual ahí... Lipschitz, sí, en Santa claro, Fe. va a firmar un montón de cosas. Ahí son clave otros tipos como Mansur, por ejemplo, como Berna. Ahí empieza a aparecer el peronismo. Por ejemplo, Sergio Uñac, que es el gobernador de San Juan, no tiene peso sobre sus senadores porque lo maneja Gioja, Claro. que es el jefe político del peronismo. Berna, digamos, un poco pasa lo mismo. O sea, hay provincias que no están calzadas con el poder de político del caudillo con el que tienen el gobernador. Así que me parece que al gobierno le va a costar torcer. Yo creo que tenía un poquito más de expectativa, de esperanza de que con estos números y las provincias iban a decir, bueno, muchachos, lo lamento, hasta acá llegó la jugada política, ahora yo me tengo que cuidar la caja. Claro, también este año cambió el licor con el que se emborrachan los gobernadores, no es la coparticipación, es la deuda. Claro. Tomar deuda. Claro, este año tomaron 7.000 millones de dólares de deuda los gobernadores, que es más o menos equivalente a lo que nos compramos nosotros en dólares físicos, en billetes. O sea, fue a fuga. Los gobernadores volvieron a un vicio que... tiene por lo menos que tomarse con precaución, como dice Mendiguren, un alcohólico recuperado de la Argentina con la deuda. Y los gobernadores se endeudaron al mismo ritmo desenfrenado que la nación. Eso fue un poco un arma de doble filo, porque por un lado fue el caramelo que le dio la nación, ahora te puedes endeudar, y por otro lado, bueno, los independiza un poco. Y eso lo va a ayudar al gobierno en la discusión ahora en el Senado, suponemos, ¿no? Y además hay otra cosa, que este hecho que Gabriela Michetti jugó mal al truco, anticipó la tercera movida posible que tenía el gobierno a mano, que tenía Macri a mano, de vetar la ley si salía en el Senado. Entonces los senadores quedaron como mucho más cómodos. En definitiva, el que va a quedar expuesto si veta la ley una vez que el Senado la aprueba, es Macri, es el macrismo. Que ¿no? ella se dijo, ¿no? Bueno, en todo caso irá un veto y después se desdijo. Dijo, no, bueno, vamos a tratar de acordar con los senadores. No, pero además está el Pero se veto. quedaron más cómodos. Sí. Claro, estuvo el veto a la emergencia salarial, aquí sería veto a ganancia, digamos que los vetos van específicamente a todo lo que tiene que ver con ingresos. Y ahí les pido a los economistas, ¿cuánto bajó la recaudación de IVA este año por caída de actividad? Y está aumentando 27%, 28, 30. La y caída. con la inflación, no, eso es nominal. Sí, y la nominal. inflación es del Caída, 45. tiene menos aumento Menos que la inflación. aumento. Mucho menos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora última batalla de este año que cierra, ¿no? Lo otro extrañísimo, me parece a mí, es que primero votaron el presupuesto y ahora discuten ganancias. ¿No se supone que el costo fiscal del nuevo esquema de ganancias debió haber estado ponderado en el presupuesto? Falló el tablero de control ahí. ¿No? Para mí todo esto nace de un lado más político, y que me perdonen ellos, digo, cuando Massa se anticipa, va con su proyecto de ganancia, él sale a copar la parada políticamente y a lanzar la discusión política. Podía ser ganancia, podía ser cualquier otra cosa. Entonces Massa sale... Pero ganancias es muy del electorado de Massa también, ¿no? También, bueno, pero Massa acá tiene esta cuestión de hasta dónde disputa el electorado, más con el Cambiemos que con Cristina. Entonces, a mí me parece que sale a copar esa parada y el gobierno la lee mal. Yo te agrego un dato que vos hablabas antes de la nota de María Eugenia Vidal. Yo creo que ahí hay que tomarlo distinto y mirar con atención cómo la relación Vidal-Massa para mí no se va a romper, se va a mantener igual, y en la provincia va a haber una cosa distinta. Vidal es la estrella política del gobierno, de Cambiemos en realidad, y ella va a poder tener margen para mantener su gobernabilidad y su acuerdo en la provincia con Massa, al margen de la pelea y de las cosas que le diga. Yo me el preguntaba presidente. eso justamente. ¿Vos crees que sí? Sí. O sea, con Macri diciéndole impostor, irresponsable, ella puede dejar esa cohabitación que tiene la francesa con el presidente de la legislatura, que es Sarguini, que es un Bueno, nazista. ahora tienen que votar el presupuesto y para endeudarse necesita los 2/3. Entonces ahí el peronismo es una tribu muy complicada, donde hay diputados de todos los sectores. Ahí no va a haber un acuerdo, y por más que los intendentes del Esmeralda fuercen eso y digan nosotros te garantizamos, ahí sigue la pelea también en el peronismo para el año que viene. Yo creo que ahí necesita el Frente Renovador y a sus diputados. Bueno, pero es la pregunta también sobre el comportamiento del peronismo, ¿no? Que es un poco la que sobrevoló también en la Cámara de Diputados cuando Luciano Laspina, el presidente de la Comisión de Presupuestos, ya furioso en el medio de la madrugada, le grita nos quieren llevar puestos, ¿no? La idea de si el peronismo otra vez va a afectar la gobernabilidad de un gobierno no peronista. Yo no sé si es una gran idea que el gobierno se anticipe a decirlo, generar como el escenario de...
la pregunta de si tienen o no gobernabilidad, que supuestamente habíamos llegado a fin de año diciendo, bueno, no, este gobierno tiene gobernabilidad. Después de lo que pasó en ganancias, ellos mismos dicen, ojo que el peronismo quizás no esté jugando lealmente a darle gobernabilidad a un gobierno no peronista. ¿Pero qué sería dar gobernabilidad? Porque aquí a veces hay como cucos, digamos. Vos podés decir, te doy gobernabilidad, que es negociamos leyes, digo, negociar por arriba de la mesa, por supuesto. Sí. Y la otra cosa que me parece que aparece como fantasma de la no gobernabilidad es trabajar por abajo, y no estoy hablando en términos parlamentarios, sino en términos de desestabilización. Sí. Ahora, hace 3 semanas más o menos, Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Solidaria, sí. de Economía Popular, exactamente, de CETEP, escribió en página un artículo donde decía, ojo a fin de año, porque el problema a fin de año son las mafias policiales enraizadas con los narcos y relacionadas con los narcos, agitando problemas en los que la gente no se mete. La gente tiene problemas, dice, pero Sí. no es la gente la que Agita. suele, claro, la que suele provocar los problemas de fin de año. Los típicos problemas de fin de año que a veces se dan en las cárceles, y en las cárceles no arrancan por los presos en general, arrancan por los servicios penitenciarios correspondientes. En general, tanto en la cárcel como afuera, tienen que ver con alguien que prende mechas. Sí, Alguien que hoy tiene organización habla de para eso, prender ¿no? mechas. Julio Blanc en Clarín, de la idea de que en el conurbano puede haber situaciones aisladas, focaliza puntualmente sobre Moreno como el distrito más Pero, complicado. perdóname, Pero María, haciendo ahora, foco, como dice Martín, la- con el tema de delincuencia, Claro. más que como... Claro, la, Sí. la bonaerense. Que la cosa política tal armada cual. desde el peronismo. La bonaerense depende de la gobernadora. Ah. La controle o no la controle, depende de la gobernadora. Bueno, vamos a ir a una tanda y enseguida seguimos aquí en Ronda de Editores. No se vayan.